El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Hoy voy a enseñar sobre la santidad. De hecho, voy a enseñar sobre esto hoy y en varios otros programas. Un poquito diferente. Después voy a enseñar de cuán importante es la verdad. Y creo que la santidad es algo de lo cual debemos hablar aún más. Porque Dios nos llama a vivir vidas santas. Y no es algo que escuchamos desde los púlpitos tanto como creo que deberíamos escucharlo, porque a mucha gente eso les hace sentir un poco nerviosos. La santidad no es legalismo, y quiero asegurarme de dejar eso claro. Porque muchas personas, al pensar en la santidad o si tratan de vivir una vida santa, creen que significa que tienen que ser perfectos y que no pueden hacer nada y no pueden divertirse. Así que tengamos una mente abierta y, por la gracia de Dios, veamos este tema y aprendamos cosas que nos van a ayudar a vivir una vida que sea más agradable a Dios y que le represente bien. ¿Qué es la santidad? Bueno, la santidad, según el diccionario griego Vine, es el estado predeterminado por Dios para los creyentes. Ahora, cuando algo está predeterminado no significa que va a suceder automáticamente. Significa que Dios ya ha decidido que eso es lo que Él quiere para nosotros y lo ha hecho posible el que lo obtengamos, pero tenemos que hacer nuestra parte. Es un estado en el cual, en su gracia, Él nos llama y en el que comenzamos nuestro caminar cristiano y lo perseguimos. Y la palabra perseguir es muy importante. Significa crecer hacia la perfección. Pensamos en la santidad y creemos que significa que tenemos que ser perfectos. Pero realmente significa crecer, siempre tener una actitud de buscar y esforzarnos por la santidad. Mientras estemos en estos cuerpos carnales, nunca vamos a manifestar una perfección al 100%. Y dirá, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? De perseguir algo que yo sé que nunca voy a alcanzar. Porque Dios espera que estemos persiguiéndolo y siempre progresando. Uno puede que no llegue al 100% cuando Jesús regrese por nosotros, pero Él quiere hallarnos prosiguiendo hacia la meta. Debe ser nuestra meta. Debemos realizar que el llamado en nuestra vida es de ser transformados a la imagen de Jesucristo. Bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me falta largo camino y necesito seguir persiguiéndolo, perseverando hacia Él. El Espíritu Santo, el Santo Espíritu, es el agente principal de la santidad. Y Él es el que trabaja con nosotros hacia esa meta. De hecho, ustedes son santos desde que nacen de nuevo, si han recibido a Cristo como su Salvador. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en su espíritu, nuestro Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque todos son uno. Y si uno está allí, todos están allí. Y cuando el Espíritu Santo viene a vivir en su espíritu, Él tiene que hacer todo santo porque Dios no puede estar en un lugar que no sea santo. Así que nosotros tenemos estas bendiciones maravillosas en nosotros que deben ser desarrolladas y mostradas. Tienen que ser integradas en nuestra alma y luego nuestras acciones, donde puedan afectar a otras personas y despertar hambre por Dios en sus vidas. Ahora, yo quiero decirles desde el principio que ser cristiano, un verdadero cristiano, es mucho más que simplemente ir a la iglesia cada semana. Muchas personas, uno le pregunta, ¿es cristiano? Voy a la iglesia. Bueno, yo digo esto todo el tiempo y lo repito porque es un poquito chistoso. Puedo sentarme en mi garaje toda la vida y no me convertir en carro. El simplemente sentarse en la iglesia no significa que usted sea cristiano. Hay muchas personas que van a la iglesia porque crecieron asistiendo a la iglesia o era un hábito o quizás lo hicieron por razones sociales. Pero deberíamos ir a la iglesia a aprender, para tener compañerismo con otras personas, para rendir cuentas a otros, para tener un lugar desde el cual podamos involucrarnos para servir a Dios y hacer cosas que ayuden al reino de Dios crecer. La santidad no es legalismo. Quiero asegurarme de dejar eso claro. Yo creo que
Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es ser santos y aún así no ser legalistas. El vivir una vida de libertad, pero no una vida de pecado disfrazada de libertad. Vivir una vida santa no significa que no podamos divertirnos, no ir a fiestas. Tienen que recordar que el primer milagro de Jesús se realizó en una boda. Y Él obviamente no está en contra de las fiestas. Es que uno puede tener una fiesta impura, pecaminosa, o puede tener una fiesta buena, piadosa, santa y divertida. Y eso no significa que tengan que estar orando durante toda la fiesta. Simplemente significa que no hacen cosas que saben que Dios no aprobaría. Ser santo no significa que no puedan ver películas, que no juegue juegos de cartas o que no pueda bailar. No tiene nada que ver con cortarse el cabello, usar joyas o maquillaje. No somos impuros si cambiamos nuestro color de cabello. Si usamos ropa colorida, nos perforamos las orejas o nos hacemos botox. Contrario a lo que muchos creen, y yo sé que algunos se van a caer de su silla al decir esto, no somos impuros si nos hacemos un tatuaje. Los religiosos dicen, tienen un tatuaje, deben ser esto, aquello o algo peor. Uno no puede juzgar el corazón de una persona por lo que viste o por el color de su cabello, por si tienen un tatuaje o no, o si usan botox. Hay que dejar de juzgar a los demás por su apariencia exterior, porque Dios ve el corazón. ¿Saben lo que la Biblia dice? Que Dios tiene una imagen nuestra tatuada en la palma de sus manos. Imagínense eso. Algunas personas se han tatuado, en el Antiguo Testamento dice esto en Isaías 44:5, tienen tatuado en sus manos, pertenezco a Dios. Uno dirá, Isaías 44:5, yo soy del Señor. Otro se llamará a sí mismo con el nombre de Jacob. Y otro escribirá, incluso marcará o tatuará en su mano, yo soy del Señor. Bueno, vean, el año pasado, a la madura edad de 79 años, me hice un tatuaje en mi hombro izquierdo y dice aquí, yo pertenezco a Jesús. Y lo hice realmente, creo que para demostrar a los religiosos que uno puede ser santo y tener un tatuaje. Además de eso, yo quería que cualquiera que viera mi hombro supiera que pertenezco al Señor. Ahora, no muchos ven mi hombro, pero hay algunas veces en que sí se ve. Hebreos 12:14. Esta es una escritura interesante. Una que probablemente no usamos mucho porque dice algo que asusta un poquito y no nos gusta asustar a la gente. Pero esto es importante. Hebreos 12:14. Esfuércense significa hagan el mejor esfuerzo por vivir en paz y persigan. Significa busquen, persigan con todo el corazón esa consagración y santidad. Aquí les viene, sin la cual nadie podrá jamás ver al Señor. Y podría decir, espérese un minuto, Joyce. Yo he nacido de nuevo, yo voy al cielo. Bueno, saben, solo hacer una oración de arrepentimiento no necesariamente significa que se va a ir al cielo. Hay una vida que Dios espera que vivamos y no somos salvos por obras. Pero si realmente somos salvos, vamos a querer vivir vidas santas que sean agradables a Dios. Déjeme decirlo de nuevo. No somos salvos por nuestras obras. La Biblia dice claramente en Efesios que no por nuestras obras, no hay obra que podamos hacer que nos salve. Somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. Pero si somos salvos, y yo digo realmente salvos porque yo creo que muchas personas piensan que solo porque hicieron una oración, se arrepintieron de sus pecados una vez, eso significa que todo está bien ahora y van a la iglesia el domingo, pero viven como el resto del mundo todo el resto del tiempo. Y yo acepto mi responsabilidad en esto como maestra. Somos los que debemos decirle a la gente que su compromiso inicial con Cristo es solo el principio básico de su caminar con Él. Pero
desde entonces necesita crecer y perseguir la santidad. Y yo no lo dije, Pablo lo dijo, está escrito en Hebreos, sin la cual nadie jamás podrá ver al Señor. Eso no significa que tenga que ser perfecto. Solo significa que debo estar constantemente persiguiendo, caminar en la voluntad de Dios y hacer lo que yo creo que Él quiere que haga. Es obvio por estas palabras que debemos hacer el esfuerzo en el poder del Espíritu Santo. No un esfuerzo carnal y humano, sino un esfuerzo en el poder del Espíritu Santo. Y yo dije que el Espíritu Santo es el agente principal en la santificación, porque no podemos lograrlo sin el poder del Espíritu Santo. Todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo o bautizados en el Espíritu Santo o recibir el poder de lo alto, como quieran llamarle. No podemos vivir la vida que Dios quiere que vivamos a no ser que seamos llenos del Espíritu Santo. Y esto es algo por lo que oro cada día, porque no solo necesitamos ser llenos una vez, debemos ser llenos y reabastecidos y refrescados y rellenos. Y así que cada mañana cuando oro le pido a Dios, lléname de Espíritu Santo para hacer tu voluntad hoy. Si usted no ora así, quiero animarle a que empiece a orar, que Dios le llene con su Espíritu Santo. La Biblia dice que Juan dijo, uno viene después de mí. Él dijo, yo les bautizo en agua, pero uno viene después de mí que les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y necesitamos ese bautismo del Espíritu y ese bautismo de fuego en nuestras vidas. Ahora, queda esta parte sin la cual nadie nunca jamás verá al Señor. Bueno, debemos tomarlo en serio y examinar si simplemente estamos yendo a la iglesia o realmente buscando la vida que Dios nos llamó a vivir. Y yo puedo decir que por muchos años, aunque yo sí creo que había nacido de nuevo, que yo amaba a Dios, pero yo no le amaba con todo mi corazón. Y yo había hecho un compromiso con Él, pero no le había entregado mi vida entera a Él. Yo no vivía mi vida buscando a Dios y siempre deseando que mi comportamiento cambiara y subiera hacia arriba más y más. Realmente yo fui a la iglesia regularmente por muchos, muchos años. Incluso trabajé en el equipo de evangelismo de mi iglesia. Estaba en la junta de mi iglesia. Y yo sí creo que yo me hubiera ido al cielo si me hubiera muerto porque sí amaba al Señor y estaba haciendo algún esfuerzo. Pero hubiera estado en el jardín de niños al llegar allá porque mi esfuerzo era bastante mediocre. Yo no entendía lo que les digo hoy. Y mucha gente no entiende esto y no podemos ser responsables por lo que no sabemos. Pero al saberlo, sí somos responsables por eso. Así que si están viendo este programa hoy, usted se debería preparar para tomar las cosas más en serio con Dios, porque después de hoy van a saber. Y cuando sabemos hacer el bien y no lo hacemos, entonces se hace pecado. Tenemos que examinar si simplemente estamos yendo a la iglesia o realmente persiguiendo la vida que Dios nos llamó a vivir. ¿Pueden notar la diferencia entre ustedes y las personas no salvas con las que trabajan? ¿Pueden notar la diferencia entre ustedes y sus vecinos no salvos? ¿O hacen todas las mismas cosas que ellos, excepto que van a la iglesia cada semana y piensan que eso hace que todo esté bien? Aquí hay una declaración que quiero que oigan. No somos llamados solo a la felicidad, somos llamados a la santidad. Déjeme repetirlo. No somos llamados solo a la felicidad, somos llamados a la santidad. Y no dejen que eso les asuste. Como dije, eso no significa que no puedan hacer nada. Solo significa que deben hacer lo que hacen de la forma correcta. Pueden ir al cine, pero no deberían ir a las películas que están llenas de cosas sucias. Deberían ir a películas a las que llevarían a Jesús, porque uno lo lleva con uno a donde quiera que uno va. No deberíamos hacer cosas que Él no aprobaría. Una vez más, la santidad no es legalismo, pero sí requiere decisiones sabias en lo que hacemos, cómo nos vestimos, a dónde vamos
lo que escuchamos, qué vemos en televisión y qué tipo de películas vemos, cómo hablamos, cómo pensamos, lo que decimos y cómo hablamos de los demás. ¿Está viviendo su vida para Dios, buscando diariamente la santidad y la voluntad de Dios, siempre queriendo hacer lo que Él quiere que haga? Ahora, el Espíritu Santo está en nosotros por muchas razones. Es nuestro maestro, nuestro guía. Él nos ayuda a orar si no sabemos cómo. Pero una de las cosas que hace es convencernos del pecado. Nos hace sentir un poco incómodos si estamos haciendo algo que no deberíamos. Tenemos una conciencia y no deberíamos hacer cosas que nuestra conciencia condena. Vea, a mí me gusta ver televisión por las noches, me gusta desconectarme, ver televisión donde resuelva el problema, misterios, donde me pierda un poco y, ya saben, preguntarme cuál será el final. Y he estado viendo unos programas de salud sobre personas con enfermedades misteriosas que nadie puede descubrir qué son y aún las cosas así, cosas que me intrigan. Yo aprendo algo al mismo tiempo que las veo. Bueno, si estoy viendo una película y estoy muy interesada en la película y de repente hay algo que aparece que yo sé que no está bien, alguien se empieza a quitar la ropa, se están metiendo a la cama cada otro minuto y hay mucho lenguaje vulgar. Yo no necesito que alguien venga a decirme que debo apagar eso. El Espíritu Santo me lo hace saber, simplemente haciéndome sentir un poco incómoda. Es que yo sé, y usted sabe lo bueno y lo malo, a no ser que su corazón se haya endurecido y su conciencia se haya endurecido tanto que no pueda distinguir entre el bien y el mal. Usted sabe lo que es bueno y también malo. Y usted tiene libre albedrío. El Espíritu Santo está en nosotros y nos hace saber cuándo vamos en dirección equivocada. Pero Dios nunca nos obligará a hacer lo correcto. Siempre nos da libre albedrío. ¿Qué realmente estoy tratando de decirles hoy? Que realmente quiero hablar con los que están viviendo una vida nominal, tibia, esa vida cristiana, donde va a la iglesia y piensa que es todo lo que necesita, pero que no está persiguiendo a Dios, realmente no se ha rendido enteramente a Dios. Le ha dado a Él lo suficiente de sí mismo para evitar el infierno, pero no lo suficiente para ser un testigo para Él, alguien de quien Él pueda estar orgulloso. Yo quiero que Dios se sienta orgulloso de mí. Y quiero oírle decir lo que le dijo a Jesús: este es mi hijo amado, bueno, en mi caso, hija, en quien yo me complazco. Y yo creo que la mayoría de ustedes quieren eso. Si aman a Dios, querrán agradarle en todo lo que hacen. Y gracias a Dios, cuando fallamos, lo cual ocurre a diario, podemos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Jesús ya murió por nuestros pecados, así que el perdón está ahí. Solo tenemos que arrepentirnos y recibir ese perdón. Efesios 5, del 15 al 17 dice: miren cuidadosamente cómo viven. Vivan intencionalmente con dignidad y precisión, no como insensatos y los tontos, sino como sabios, sensatos, inteligentes. ¿Están siendo cuidadosos en cómo viven o solo están haciendo lo que quieren hacer? Aprovechen al máximo su tiempo, aprovechando cada oportunidad, porque los días son malos. Estamos viviendo en tiempos muy malos. Y debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para afectar las vidas de aquellos que aún no conocen a Cristo. Y una de las mejores formas de hacerlo es viviendo una vida cristiana genuina frente a ellos, no siendo religiosos ni legalistas, sino solo ser como Jesús, amorosos, humildes, amables, mansos, tomando decisiones correctas. Por lo tanto, no sean vagos, ni insensatos, ni necios, sino entiendan y firmemente comprendan cuál es la voluntad del Señor. Vea, hay una escritura muy interesante en el libro de Ageo, y yo amo usar esta escritura
Y solo se traduce exactamente así en la Biblia ampliada clásica, pero básicamente dice: la santidad no es contagiosa, pero la falta de santidad sí lo es. O quizás lo vea así. Miren, yo puedo contagiarme de gripa de alguien, pero tengo que elegir la salud. No se contagia uno de salud, es algo que uno elige y tiene que vivir la vida de cierta forma, limpiar las manos, alejarse de ciertas cosas, cuidar de uno mismo, comer bien, ser saludable. Ageo 2:11 dice: así dice el Señor de los ejércitos. Pregúntele a los sacerdotes que decidan esto. Si alguien lleva en la falda de su vestidura que está consagrada, que es santa, ofrecida en sacrificio a Dios, en aquella época ofrecían carne en sacrificio a Dios y luego esa carne era santa. Bueno, cuando los sacrificios se acababan, ellos cargaban eso y lo movían en la falda de sus vestiduras y una porción era de los sacerdotes. Y miren, se lo llevaban a casa y se lo comían y usaban. Y con su falda a los bordes de su vestidura, él tocaba el pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro tipo de alimento. Lo que él tocaba se volvía en algo dedicado al servicio de Dios exclusivamente. Y los sacerdotes respondieron: no, la santidad no es contagiosa. No puede contagiarse de santidad. Tiene que elegirla. Entonces dijo Ageo: si uno que es ceremonialmente impuro, porque se ha contagiado con un cuerpo muerto, si toca alguno de estos alimentos, ¿se volverán ceremonialmente impuros? Y los sacerdotes respondieron: se volverán impuros porque la impureza es contagiosa. Así que, entiéndalo, uno no puede contagiarse de santidad, pero sí puede contagiarse de impureza. Bueno, eso me da una buena comprensión de por qué Pablo nos dijo lo importante que es pasar tiempo con las personas correctas y que no pasemos tiempo con las personas equivocadas. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Con quién pasa su tiempo? ¿Pasa su tiempo con personas que están persiguiendo la santidad? ¿Personas que tienen el carácter de Dios en sus vidas? ¿O pasan su tiempo con personas que no están viviendo para Dios, pensando que eso no le afectará a usted? Sí le afectará. Puede ser infectado por su mal comportamiento. Si usted está cerca de alguien con buen comportamiento, también le influirá, pero aún tendrá que elegirlo. Pablo dijo: no se asocie estrechamente con los que son sexualmente impuros, avaros, ladrones o una persona de lengua corrupta. Primera de Corintios 5, del 6 al 11, nos imparte buen entendimiento en cuanto a esto. Y yo no voy a leer todo el pasaje, pero Pablo dijo: yo les escribí en mi carta que no se asociaran con personas sexualmente inmorales. Personas sexualmente inmorales. No me refiero a la gente de este mundo que sean inmorales o avaras o estafadores o idólatras, porque en ese caso tendrían que salirse del mundo por completo. Está diciendo que si intentan alejarse de personas mundanas que no están viviendo una vida piadosa, tendrían que salirse del mundo porque no se pueden evitar. Pero él dijo: les escribo porque no deben asociarse con nadie que afirme ser un hermano o hermana en Cristo, pero que sea sexualmente inmoral o avaro o un idólatra o un calumniador. Pero mire, un calumniador, él dice: no pase mucho tiempo con alguien que anda chismoseando de los demás. Bueno, ¿cuántos cristianos hacen eso? Mira, yo recuerdo cuando solíamos ir a la iglesia el domingo y luego un grupo iba a desayunar y chismoseábamos del pastor y todo lo que no nos gustó del sermón ese día y lo que no nos gustaba de él. Bueno, no buscábamos la santidad, no estábamos viviendo una vida piadosa, actuábamos como los incrédulos. Pero les cuento algo: cuando seriamente yo me enfoqué en Dios, y aquí es donde está la línea divisoria, y hablaremos de esto más, pero cuando me puse seria en mi caminar con Dios, yo ya no podía hacer esas cosas sin sentirme muy incómoda. Había sido llena del Espíritu Santo. Él estaba en mí y mire, desgarrándome por dentro.
Y yo me sentía miserable por dentro si intentaba hacer ese tipo de cosas. Porque sé que estoy enseñando de un tema que puede ser un poco incómodo. Enseño de la santidad. No terminé mi mensaje que comencé anteriormente, así que voy a resumir y continúo donde lo dejé y entro. En la parte segunda del mensaje es de 3 partes. Me estoy basando en la escritura de Hebreos 12:14 que dice: esfuércense por vivir en paz y persigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora podemos ver por qué es un poquito incómoda esa escritura. Porque nos gusta pensar que solo porque hacemos una oración invitando a Jesús a nuestra vida y vamos a la iglesia semanalmente, ¿qué significa? Que automáticamente tenemos un boleto al cielo sin importar cómo vivamos. Pero esta escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, eso asusta a uno porque pensamos, ¿santidad? Dios mío, ¿qué significa eso? Bueno, en realidad significa perseguir la perfección. La santidad es, de hecho, perfección, pero la Biblia nos enseña que debemos perseguirla. Nunca arribaremos. No vamos a poder ser completamente santos mientras estemos en estos cuerpos carnales, pero Dios quiere que la persigamos con toda nuestra fuerza. Yo siempre digo que cuando Jesús regrese, no le importará a Él en qué lugar de la gráfica de crecimiento estemos, siempre y cuando estemos presionando hacia esa meta. El apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 3, dijo: mi propósito determinado es conocerle. Filipenses 3:10. Y el poder de su resurrección que me levanta de entre los muertos aun mientras estoy en el cuerpo. Y él dijo que su meta era perseguir la perfección, pero que él no había alcanzado eso. Dijo: sin embargo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo hacia lo que está adelante. Así que Pablo dijo: miren, mi meta es ser como Cristo en todo. Y él fue perfecto. Pero también dijo: yo no lo he alcanzado. Bueno, puedo decir que mi meta es ser como Jesús era, pero aún no lo he alcanzado. Y si no me creen, pregúntale a mi marido. Él les hará saber que aún no lo he alcanzado. Pero cuando cometo errores me siento mal por ellos. Me arrepiento rapidito y le pido a Dios que me perdone. O si hiervo a alguien, les pido perdón. Y he aprendido a lo largo de los años que si me arrepiento ya no tengo que sentirme culpable. Porque si me aferro a la culpa, eso me impide crecer. Si usted se siente culpable después de arrepentirse sinceramente, eso ya no es culpabilidad, es un sentimiento. Y no puede vivir por sentimientos. Tiene que decir: no, la palabra dice que soy perdonado, que Dios ha olvidado mi pecado y lo removió tan lejos como está el este del oeste, y que ya no lo recuerda. Y yo tampoco lo voy a recordar. Nuestro cuerpo, alma, nuestra mente quiere hacernos pensar que tenemos que compensar lo que hicimos mal, pero no podemos. Jesús ya pagó por nuestros errores. No tenemos que pagar, y esas son buenas nuevas. Bueno, el propósito, anteriormente terminamos con 1 Corintios 5, donde Pablo dice: no se asocien con personas sexualmente inmorales. Y él está hablando de tener amistades cercanas con ellos. Dijo: ahora, no estoy hablando de las personas en el mundo, de lo contrario tendrían que salir del mundo. Uno no puede ir al trabajo y no hablar jamás con nadie, ni estar cerca de los que viven una vida inmoral, porque es lo que hace la gente del mundo. De hecho, yo no creo que debamos ignorarlos, porque necesitan vernos viviendo para Cristo, para que puedan notar la diferencia entre nosotros y otras personas. No sea un religioso arrogante: yo soy mejor que usted, pero sea amable y dulce y humilde y tenga la naturaleza de Jesús, especialmente caminando en amor, porque es un llamado alto en nuestra vida. Pero él dijo: si alguien
es un hermano o hermana en Cristo, si reclaman ser cristianos y están viviendo vidas avaras y vidas inmorales, él dijo, ustedes ni siquiera vayan a comer con ellos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Es para ser malos con ellos? No debe ser un rechazo que jamás les voy a volver a hablar. Pero sí significa que esa persona no debe ser su amigo cercano con quien pase todo su tiempo. ¿Por qué? Porque usted no quiere que su comportamiento se le contagie a usted. Sería mejor pasar tiempo con alguien que sea un buen ejemplo. Ellos le afectarán y yo digo, puede pasar tiempo con personas que no están caminando con Dios siempre y cuando les afecte a ellos y no le infecten a usted. No permita que el pecado de otro se le pegue. Incluso dijo, no se junten con los calumniadores. Significa alguien que critica a otras personas. Bueno, mire, ¿cuántos cristianos juzgan y critican a los demás? Y yo me sorprendo a mí misma haciéndolo a veces y el Espíritu Santo me da convicción y tengo que arrepentirme y seguir desde allí. O un borracho o estafador. Bueno, el propósito de no asociarse con ellos tiene 2 razones. La primera, para no volvernos como ellos. Recuerden que las cosas impuras son contagiosas. No queremos ser así como ellos. Y en segundo lugar, es con la esperanza de que reconozcan su pecado y se arrepientan. Nuestra desasociación no es para ser cruel o inmisericordia, sino para corregirles con la esperanza de que ellos cambien. Y mire, nosotros, óigame bien, por favor, tenemos que, sin temor, poder confrontar a otros en amor. La Biblia dice, hablen la verdad en amor. Ahora, digamos que usted tiene un amigo que siempre está chismoseando de otra gente y va a tener que romper su amistad con ellos o tendrá que confrontarlos de una manera amorosa. Así que, ¿no sería mejor, en lugar de perder a un amigo, decirles directamente? Mira, bueno, digamos que se llama María. No estoy señalando a nadie que se llame María, es un nombre que escogí. O digamos que su nombre es Joyce, escojo el mío. Tiene una amiga que se llama Joyce y siempre está chismoseando de otros, siempre calumniando y siendo criticona. Usted tiene que decirle, mira, Joyce, tú me importas tanto, te amo tanto en el Señor. Yo quisiera mantener esta amistad contigo, pero tú siempre estás chismoseando de otra gente. Eres muy criticona y los juzgas y realmente necesitas dejar eso porque no es la voluntad de Dios y si no lo haces, yo no voy a poder seguir pasando tiempo contigo. Bueno, claro, probablemente se molesten. Se molestan, pero sería mejor incomodarles con la esperanza de que lo acepten y cambien, en lugar de dejarla seguir adelante, viviendo ciega, pensando que lo que está haciendo está bien. La gente no quiere hacer eso hoy día, pero en la iglesia primitiva confrontaban el pecado. Tenemos una tendencia de tolerar cosas, pensando, bueno, no es asunto mío. Bueno, sí debemos cuidarnos el uno al otro, velar unos por otros. Y necesita estar rodeado de gente que le amen lo suficiente para confrontarle si es necesario. Ahora, eso no se refiere, por ejemplo, porque puede aconsejar a alguien y ayudarle a ser un ejemplo, pero no debería pasar tiempo con ellos ni asociarse estrechamente. Tener una amistad cercana con un cristiano que está viviendo una vida inmoral no es bueno para nosotros ni para ellos. Por ejemplo, conozco a un hombre que estaba viviendo con otro hombre que era cristiano, pero este último se estaba divorciando y él tenía una novia y en el proceso estaba viviendo con su novia parte del tiempo también. Bueno, inmediatamente eso debió haber sido alguien a quien mi amigo le dijera, mira, eso está mal y no quiero tener una amistad cercana contigo. Pero en vez de eso, siguió viviendo con él y hasta oraban juntos.
Y el amigo, el inmoral, dijo, yo sé lo que tenemos que hacer. Deberíamos ayunar y orar una vez por semana por el fruto del Espíritu. Miren, suena como algo espiritual, pero mire, no puede vivir en pecado abierto. No se puede estar viviendo con la novia en pecado, teniendo relaciones sexuales con ella, pero una vez por semana ayunar y orar por el fruto del Espíritu. Eso no funciona. No podemos esperar que Dios oiga nuestra oración si llegamos a Él con pecado oculto sin arrepentirnos. Una de las maneras en que la oración no es respondida es tener pecado oculto en su vida, que uno sabe que está mal. Y mire, parte de la razón por la que la gente no ve nada malo con eso hoy día es porque todos los que salen por televisión lo hacen. Mire, solo porque lo hacen en televisión no hace que sea correcto. Solo porque lo hacen en las películas no lo hace que sea correcto. Quizás todos sus amigos están haciendo algo que es malo, pero aún no hace que sea correcto. Y Dios no va a aceptar la excusa de, bueno, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. No me importa si es la única persona en el mundo que quiere seguir a Dios, aún así debe seguir a Dios. No se preocupe por sus amigos que no quieran pasar tiempo con usted si quiere vivir una vida correcta para Dios. Estaría mucho mejor estando solo con Jesús y viviendo una vida correcta que estar con muchos amigos impíos. Sé que algunos se están incomodando, pero esto es lo que sentí que Dios quería que enseñara. No podemos tener una actitud casual hacia el pecado. Y de hecho, yo creo que debemos predicar un poco más en contra del pecado. Debemos predicar más sobre la santidad. Hay muchas cosas que el mundo aprueba que Dios no las aprueba. Hebreos 12:10 dice que Dios nos disciplina para que seamos participantes de su santidad. ¡Wow! Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron a nosotros por un corto tiempo y nos corrigieron según les parecía correcto. Pero Él nos disciplina para nuestro bien seguro, para que seamos participantes de su santidad. Ahora, ¿cómo nos disciplina Dios? Bueno, antes que nada, Él usa su palabra para corregir nuestro rumbo y ponernos en el camino correcto. Y saben, hay un camino ancho y uno estrecho, y la Biblia dice que el camino ancho es fácil de seguir. La senda estrecha es difícil de seguir. ¿Saben por qué? Porque no hay espacio para nuestro equipaje carnal en ese camino. Pero ese es el camino en que Jesús andó y el camino que Él quiere que andemos. Así que Dios usará la palabra. Él tratará con nosotros en nuestro corazón. Usted sentirá un sentir incómodo que le dirá, no debería hacer esto. Y es similar a la actitud que yo hubiera tenido con mis hijos cuando eran chiquitos en casa hace tiempo. Pero primero les decía que no hicieran algo. Pero si seguían sin oírme a mí, eventualmente yo les hacía pensarlo 2 veces. Así que Dios se moverá y comenzaremos a ver la corrección de Dios en nuestras circunstancias si seguimos viviendo en pecado e ignorándole a Él. Algunos se preguntan por qué todo les sale mal en la vida. Bueno, pregúntese. ¿Está escuchando a Dios? Bueno, no quiere decir que si tiene un problema que no está escuchando a Dios. Hay todo tipo de razones por las que la gente tiene problemas. Acabo de fracturarme mi pierna. No fue porque tenía un pecado oculto en mi vida. Fue porque no estaba siendo cuidadosa. Dios quiere que compartamos su santidad. Somos hechos santos por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:2. Fuimos escogidos de antemano por Dios el Padre y consagrados, santificados y hechos santos por el Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. Dios nos hace santos para que produzcamos comportamiento santo. Dios nunca espera que produzca algo que Él no le haya dado primero. Dios derrama su amor en nosotros por el Espíritu Santo y luego nos pide que amemos a otros.
Él pone su santidad en nosotros, su propia santidad, y luego nos pide que vivamos vidas santas. Él nos muestra misericordia y luego nos pide que seamos misericordiosos con otros. Así que yo creo que necesitamos que se enseñe la santidad más en los púlpitos. Ahora, hay una gran escritura en Romanos 12:1 y podemos aprender de esto. Les pido, por lo tanto, hermanos, y les ruego por las misericordias de Dios, que hagan una decisiva dedicación de su cuerpo, presentando todos sus miembros y facultades como un sacrificio vivo, santo, devoto, consagrado y muy agradable a Dios, que es su razonable, racional e inteligente servicio y adoración a Dios. Él dice, miren, les estoy diciendo que tienen que decir, Dios, aquí estoy, todo mi ser, mi mente, mi boca, te doy absolutamente todo lo que soy, mis manos, pies, corazón, mi mente, mi boca, mis posesiones. Yo presento todo a ti para tu uso. Y agrega que no está pidiendo demasiado. Es una solicitud razonable. Viendo lo que Dios ha hecho por nosotros en Jesús, es muy razonable que Él espere que le ofrezcamos todo nuestro ser a Él. Ahora tal vez piense, ¿y qué pasa conmigo? ¿Nunca podré divertirme? Miren, ¿saben qué? Usted se va a divertir viviendo una vida santa y limpia más que si viviera una vida tibia en la que tiene un pie en el reino y otro pie en el mundo. Jesús dijo en Apocalipsis, yo prefiero que seas frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. Bueno, y dirá, yo nunca había oído esa escritura. Jamás. Bueno, debe oírla porque está ahí. Dios nos da santidad, pero también nos da libre albedrío. Él nunca nos obliga, pero nos guía, Él nos dirige. La elección siempre es nuestra. Bueno, ¿y qué es pecado? Parece que hoy en día necesitamos más enseñanza sobre lo que es. Pecado es no dar en el blanco de la perfección de Dios y perder la recompensa. Amo eso. Porque mira, si damos en el blanco, hay un premio que acompaña eso. Hay una bendición en vivir una vida santa. No hay nada mejor que tener paz y nada peor que una conciencia culpable. Yo siempre digo que la almohada más dura sobre la cual descansar es una conciencia culpable, sabiendo que hizo cosas ese día que Dios no aprobó ni quería que hiciera. Y ahora tiene que pasar tiempo intentando arreglarse con Dios. Isaías 5:20 dice, hay de aquellos que le llaman al mal bien y al bien mal. Bueno, déjeme decirle algo. Estamos viviendo en tiempos hoy en donde el mundo está diciendo que cosas que Dios llama malas son buenas. Todos sabemos cuáles son. De seguro sabemos que algunas de las cosas que la gente hace hoy día no están bien. Es que, mire, incluso las leyes del país pueden decir que está bien. Pero no significa que esté bien ante Dios. La ley dice que usted tiene derecho a hacerse un aborto. Bueno, sí, puede hacerlo, pero no significa que sea algo que Dios apruebe. Solo porque las leyes del país digan que puede hacer algo no significa que Dios lo aprueba. Miren, quisiera estar viviendo en los días cuando había mucha gente que servía a Dios y eran serias con las cosas de Dios. Pero mire, la gente hoy día está cayendo, saliendo de la iglesia por los miles y no quiero que pase. Y dirá, bueno, mire, toda la gente en la iglesia es falsa. Bueno, en vez de juzgar y criticarles, sea una persona que no sea falsa. Sea el ejemplo. Y tal vez tenga un impacto en otra persona. Ahora, la Biblia dice que si su conciencia le condena, no debería hacer esa cosa. Si siente que algo está mal, pues no lo haga. Jesús viene pronto, por eso este mensaje es tan importante y por lo cual me atrevo tanto a predicarlo. Porque Él viene pronto y vuelve por una iglesia sin mancha, ni tacha, ni arruga. Él regresará. La Biblia dice, ¿quién encontraré con fe cuando vuelva?
Él quiere volver por una iglesia que camina en fe y una que vive una vida santa. Filipenses 4:5 dice que todos los hombres sepan y perciban y reconozcan su falta de egoísmo. Ya es hora de dejar de vivir para mí. Su consideración, su espíritu tolerante. El Señor está cerca. Viene pronto. Tengo unos cuantos versos sobre el tema. Pero el día del Señor vendrá. Está en 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Y luego los cielos desaparecerán con un poderoso y tembloroso estruendo, y los elementos materiales serán destruidos con intenso calor, y la tierra y todas las obras que hay en ella serán quemadas. ¿Sabe que la tierra, tal como la conocemos, un día se va a derretir y desvanecer y desaparecer? Ya que todas estas cosas serán destruidas de esta forma, ¿qué tipo de personas deberíamos ser mientras tanto en conducta santa? Miren esto, no me lo estoy inventando, les doy escrituras, citas para todo. Dijo, ya que es cierto, ya que Cristo viene pronto y todo lo que conocemos, mire, si ponen su esperanza en cosas materiales, van a desvanecer y desaparecer. Y él dice, miren, como ese es el caso, que Jesús vuelve pronto, ¿qué tipo de personas deberíamos ser? Ahora, las únicas personas que seguirán oyendo este mensaje son los que toman en serio a Dios, o que tienen tanto desorden en sus vidas que quieren hallar la solución a su problema. Yo sé muy bien que tal vez haya personas que no les caiga bien esta enseñanza y apagarán el televisor. Bueno, yo volveré a predicar el tema de nuevo y tal vez escucharán entonces. Pero todos tenemos que entender que no podemos vivir en pecado habitual con pecado conocido y esperar que Dios lo tolere. Así que, amados, ya que están esperando estas cosas, esfuércense por ser hallados por Él en su venida sin mancha ni defecto y en paz, con serena confianza, libres de temores y pasiones agitadas. Bueno, ya sabe que solo hay una cosa que le ayudará a vivir una vida santa. Bueno, quizás dos. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo usa la palabra para guiarnos hacia el bien. La Biblia nos dice que debemos enfrentar la verdad. La verdad se define como la forma en que las cosas realmente son, no como creemos que son o quisiéramos. Hay tantas personas en el mundo que creen cosas que no están alineadas con la palabra. Y eso se debe a que obtienen su educación de la televisión. O no puede dejar que Hollywood le eduque porque no están educados bien. Y no deje que las leyes del país o que el gobierno le eduquen porque no siempre están viviendo correctamente ni haciendo lo correcto. Debemos tener líderes que respetemos, que sean ejemplos a nosotros, que podamos ver como héroes y que deseemos seguir e imitar. Hay tanta contienda en el mundo hoy día y tanta discusión sobre política. Déjeme decirle que ni los demócratas ni republicanos nos van a salvar. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Si espera que el gobierno sea su salvador, está buscando en el lugar equivocado. Solo al caminar en la verdad podemos vivir vidas santas. Y no sabrá cuál es la verdad si no conoce la Biblia y si no conoce la palabra de Dios. Y sí, requiere compromiso. Requiere un compromiso de tiempo. Yo he estado estudiando la palabra por 45 años. Y dirá, quisiera haber hecho eso. Yo no lo logré deseándolo, lo logré invirtiendo mi tiempo en ello. Y dirá, bueno, ya es muy tarde para mí. Nunca es tarde para empezar. Dios le honrará si usted le honra a Él. Realmente me alegra que nos vean. He estado enseñando sobre la santidad y voy a concluir hoy la enseñanza sobre el tema de la santidad. Y si comenzó conmigo el primer día y todavía me sigue, estoy muy, muy orgullosa de usted. La santidad no es ser perfecto, sino esforzarse hacia la meta de la perfección. Mientras estemos en nuestros cuerpos de carne, nunca vamos a manifestar la perfección al 100%. Pero Dios quiere hallarnos avanzando cuando Él envía a Jesús por nosotros. Ahora,
Hemos hablado mucho sobre lo que la Biblia habla de la santidad. Un verso en particular que quizás puede incomodarle en su asiento hoy es Hebreos 12:14. Y dice, esfuércense por vivir en paz y persigan esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow! Proseguir significa perseguir con todas sus fuerzas. Así que no tenemos que llegar a la meta, pero avanzar hacia ella sí. El apóstol Pablo dijo eso en Filipenses 3. Él dijo, mi propósito determinado es conocerle a Él y el poder de su resurrección que me levanta de entre los muertos mientras aún estoy en el cuerpo. Y él añadió, yo prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Yo prosigo hacia la meta de perfección. No lo he alcanzado, pero suelto lo que queda atrás y prosigo. ¿Ven esa palabra proseguir? Tienen que hacer esfuerzo. No se hace lo que uno quiere. No podemos seguir a la multitud. Tiene que conocer la palabra de Dios. Y si quiere distinguir entre el bien y el mal, tiene que conocer la palabra. Como dije anteriormente, no puede educarse por Hollywood. No puede dejar que el gobierno le eduque. Tiene que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Y dije también y les expliqué que la verdad se define como la forma en que las cosas realmente son, no como cree que son o como desea que sean. Solo al caminar en la verdad podemos vivir vidas santas. Tenemos que conocer qué es la palabra y caminar en esa palabra. En 2 de Corintios nos dice que la palabra de Dios es como un espejo, que cuando nos miramos en la palabra, vemos a Cristo. Y sabe, cuando yo me miro en este espejo, yo podría tener lodo en mi cara o labial manchado por acá. Y si no me miro en el espejo, no lo veo, así que puedo andar el día así, entero. Así mismo es con el pecado. Podemos andar viviendo en pecado y hacerlo por años y años y ni siquiera darnos cuenta, pero cuando uno mira la palabra, dice que está mal. Ahí de repente uno dice, ¡ay, vaya! Tengo suciedad en mi cara. O tengo labial manchándome la cara. Así que amo eso, que la palabra es como un espejo. Y cuando nos miramos en ella, vemos la imagen de Cristo, pero también vemos quiénes somos en comparación a Él. Y siempre debemos esforzarnos por alcanzar esa imagen. La Biblia dice que somos predestinados por Dios para ser transformados, significa cambiados a la imagen de Jesucristo. Se supone que nos comportemos como Él lo hace y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros para desarrollar su carácter en nuestra vida. El ser cristiano tiene que ver más con solo ir a la iglesia y pensar que es todo lo que hay que hacer. Solo caminando en la verdad podemos vivir vidas santas. Tenemos que confrontar lo que el pecado es y ser honestos con nosotros mismos sobre cómo vivimos la vida. Y mire, ser honesto con uno mismo no es siempre fácil. La verdad es el tema central de la Biblia. Aquí hay 4 escrituras. Jesús vino lleno de gracia y verdad, Juan 1:14. La verdad vino por Jesucristo, Juan 1:17. Adoramos en espíritu y en verdad, Juan 4:24. Si permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Juan 8 del 31 al 32. Bueno, obvio, la verdad no le hará libre si no la sigue. Pero si hace lo que le dice, le hará libre. Oh, Dios mío, Dios me ha dado tanta libertad y tanta liberación. Y hay tantas ataduras en que yo estaba llena de falta de perdón, odio, amargura y resentimiento. Y tenía mis opiniones de la gente y calumniaba y chismoseaba y no tenía misericordia y estaba llena de orgullo. Y una por una, a lo largo de los años, Dios ha tratado conmigo sobre esas cosas y me ha acercado más y más a ser más y más como Jesús.
Esta escritura, si conocen mi palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Inició mi jornada seria con Dios. Y yo siempre digo mi jornada seria con Dios porque yo fui a la iglesia por mucho tiempo antes de ponerme en serio. Y yo quiero preguntarles hoy, ¿está en serio acerca de su caminar con Dios o está yendo a un servicio de iglesia cada semana y piensa que es todo lo que tiene que hacer? Debemos dedicar todo nuestro ser a Dios, nuestra vida entera a Dios. Y podría pensar, bueno, si lo hago nunca me voy a divertir. Eso no es cierto. El primer milagro que Jesús hizo fue en una fiesta. Vivir una vida santa no significa que nunca pueda ir a una fiesta, nunca pueda bailar, nunca pueda hacer algo divertido. Realmente no se ha divertido hasta que pueda acostarse en la noche y no tener una conciencia culpable. Usted realmente no se ha divertido hasta que aprenda a divertirse de la manera correcta. Y no me diga que emborracharse un viernes y tener una jaqueca todo el día sábado y sentirse terrible es divertido. Puede ser el único tipo de diversión que haya conocido, pero le aseguro que hay algo que es mucho mejor y es la paz. Y cuando uno tiene paz, tiene gozo. Y ambas provienen por estar bien con Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida, Romanos 14:17 dice, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y fue doloroso oír la verdad al principio. Yo prefería ver la verdad de otra persona que la mía. Oh, claro, debes hacer esto y no debes hacer aquello ni aquello otro y deberías hacer esto. Pero ¿saben qué? Dios no nos ha llamado a juzgar ni criticar a los demás ni decidir qué deben o no deben hacer. Él quiere que apliquemos su palabra a nuestra vida. Y yo siempre cuento como un día cuando oraba que Dave cambiara, Dios me dijo que él no era el problema y pensé, ¿quién es? Solo soy yo y él. Miren, así de engañada estaba. El corazón es engañoso más que todo y Satanás es el gran engañador. Y significa que nos dice mentiras, pero si las creemos se hacen nuestra verdad. Aunque no sean realmente verdad, se vuelven nuestra realidad. Por eso tenemos que tener el espejo de la palabra de Dios. Tenemos que comparar, mirarnos en el espejo y decir, bueno, esto es la verdad y no está alineado con lo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, no puedo cambiar la palabra. Yo tengo que pedirle a Dios que me cambie a mí. En lugar de pedirle a Dios que cambie a los demás y sus circunstancias, ¿qué tal si levanta sus manitas santas y dice, Dios, cámbiame? Yo quiero ser como Jesús. ¡Guau! Bueno, eso me da algo que hacer el resto de mi vida. Trabajar con el Espíritu Santo para ser más y más como Cristo. El crecimiento espiritual no es posible sin la verdad. Efesios 4:15 dice que nuestras vidas amorosamente expresen la verdad en todas las cosas. Hablando la verdad, tratando a otros con verdad, viviendo en la verdad. Cubiertos en amor, crezcamos. ¡Guau! Crecimiento espiritual. Juntos crezcamos en cada forma y en todas las cosas en Él, que es la cabeza, Cristo el Mesías. Él está diciendo, crezcamos y seamos como Jesús, pero solo va a pasar cuando uno enfrente la verdad, al conocer la verdad, al tratar con la verdad, al hablar la verdad, cuando uno ama la verdad. Yo amo la verdad. Mateo 5:48. Ustedes entonces deben ser perfectos. ¡Wow! Esa escritura antes me asustaba, hasta que empecé a estudiarla en la Biblia ampliada. Y esta Biblia dice, en paréntesis, que significa creciendo en completa madurez en piedad de la mente y carácter. Bueno, mire, he aprendido a aceptar el crecimiento. Eso es lo que es la perfección, tener una actitud de crecimiento hacia la plenitud de la imagen de Cristo. Aunque yo aún quizás esté creciendo cuando Jesús venga por mí, es todo lo que Él quiere, que me importe lo suficiente como para querer ser como Él. Y cuando yo sí descubra la verdad sobre alguna cosa, estar dispuesta a hacer una alteración en mi vida sin esperar que los demás cambien y sean como yo.
Salmo 51:6 dice, he aquí tú deseas la verdad en el ser interior. Hazme conocer sabiduría en lo profundo de mi corazón. Y verán más adelante de dónde viene la escritura. Ahora, quiero hablarles sobre la contemplación propia y la examinación personal. Y no es para condenarlos, sino para ser honestos con uno mismo sobre dónde están. Porque si no pueden ser honestos con ustedes mismos espiritualmente y lo que están haciendo mal, entonces no podrán llegar a donde deben estar. Yo tampoco puedo. Digamos que yo tengo falta de perdón en mi corazón. Así que leo lo que dice la palabra y dice que si guardo rencor en mi corazón, Dios no responderá a mi oración. Bueno, eso debería decirme que debo cambiar y pedirle a Dios, ayúdame a sacar la falta de perdón de mi corazón. La Biblia me dice que debo orar por mis enemigos, así que debo orar por ellos. Bueno, y dirá, no quiero que sean bendecidos. Bueno, dígale eso a Dios, pero no se preocupe demasiado porque Dios no va a bendecir a alguien que viva una vida de pecado, pero podría bendecirlos con la verdad. Él puede despertarlos y dejar que vean cómo se han comportado si usted ora por ellos. Pero digamos que tengo convicción por falta de perdón en mi corazón y en lugar de que yo cambie, pongo excusas y digo, es que ellos no merecen mi perdón. Bueno, nosotros no merecemos el perdón de Dios tampoco, pero Él nos lo da. Y déjeme decirle, cuando uno es guiado por Dios, no puede excusar su pecado. No encontrará una excusa, no va a poder culpar a otro. La contemplación personal, reflexionar sobre uno mismo. Mire, cada noche, cuando se vaya a dormir, piense en su día. ¿De qué cosas pensé hoy? ¿De qué cosas hablé yo hoy? ¿Qué cosas hice hoy? ¿Estoy enojado contra alguien? La Biblia dice que no se ponga el sol sobre su enojo. No se duerme enojado. Lo que sea que se lleve a la cama despertará con eso. No sea una persona enojada y llena de rencor. Dios nos da convicción de pecado, pero Él nos va a ayudar a cambiar gracias a Él. No puedo cambiarme a mí misma, pero Dios me ayudará a cambiar y le ayudará a usted. La Biblia dice que nos examinemos. Incluso dice que pidamos que Dios nos examine. David oró, lo dice en el Salmo 26:2. Examíname, oh Dios, y pruébame. Escudriña mi corazón y mi mente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que le pidió a Dios que le examinara? Eso me recuerda. Yo misma no lo he hecho en un tiempito. Lamentaciones 3:40. Escudriñemos y examinemos nuestros caminos y juntos retornemos al Señor. ¡Wow! No puede ser más claro que eso. Escudriñemos y examinemos nuestros caminos y si hallamos que estamos fuera de sintonía con Dios, volvamos al Señor. Gracias a Dios podemos retornar. Es un Dios perdonador. Y si dice, Dios, me equivoqué, perdóname, lo siento. Él nos perdona y renueva nuestro pecado tan lejos como está el este del oeste. Mire, esas son las buenas nuevas del Evangelio. No importa lo que haya hecho, puede ser perdonado, pero debe admitirlo, confesarlo y estar dispuesto a apartarse de ello. Lo voy a decir de nuevo. No importa lo que usted haya hecho, puede ser perdonado, pero tiene que admitirlo, confesarlo y estar dispuesto a apartarse de ello y vivir una vida correcta. Segunda de Corintios 13:5. Examínense y prueben y evalúense a sí mismos para ver si están siguiendo su fe y mostrando el fruto apropiado de él. Y dirá, voy a la iglesia, pero ¿cómo actúa toda la semana? ¿Soy malo con la gente? ¿Soy rencoroso? ¿No tengo misericordia? ¿Soy chismoso? ¿Me quejo toda la semana? Porque no me gusta todo lo de mi trabajo o estoy agradecido que tengo trabajo. Dios quiere que seamos agradecidos. La Biblia dice que Él oye nuestra oración, pero hay que orar con acción de gracias. Tiene que orar del punto de vista de una vida agradecida. Una vida agradecida. Hace un mes,
yo no podía caminar al baño porque estaba en una silla de ruedas, con una pierna fracturada y nervios dañados en la otra pierna. Así que esta mañana, cuando caminé al baño, le di gracias a Dios por poder caminar al baño. ¡Wow! Y recuerdo haber pasado por una situación donde pasé un tiempo donde todo me sabía tierra. Yo tenía algo que se llama síndrome de boca ardiente y mi boca se sentía que estaba en llamas. Y pensé, ¡ay, mi café sabe tan mal y yo amo mi café en la mañana! Y recuerdo haber pensado entonces, si solo pudiera levantarme en la mañana y disfrutar mi tacita de café, sería tan feliz y no necesitaría nada más. Bueno, esta mañana le di gracias a Dios porque pude disfrutar mi cafecito. No olviden ser agradecidos por las cosas que Dios hace por ustedes. Eso los mantendrá alejados del mal humor. Es muy fácil caer en una actitud de queja. Pero ser agradecidos alejará esa mala actitud. Examínense y vean si están mostrando los frutos adecuados de ser cristianos. Gálatas 6:4 nos lo dice muchas veces en la Biblia para ignorarlo, pero que cada persona cuidadosamente escudriñe y examine y pruebe su propia conducta y su propia obra. Él así puede tener la satisfacción personal y gozo de hacer algo encomiable por sí mismo sin recurrir a jactanciosas comparaciones con su prójimo. Yo no sé ustedes, pero yo pasé tantos años, desperdicié muchos años, comparándome con otras personas. Pero Dios dice, mira, si examinas tu propia vida y haces lo mejor que puedes, no tienes que compararte con nadie más. Y no tenemos que siempre tratar de ser mejores que otro, solo debemos ser como Jesús. No me importa quién sea mejor que yo en lo que sean mejores que yo. O si tienen más de lo que yo tengo, o pueden hacer más que yo. La única cosa de la que debo preocuparme es, ¿estoy bien con Dios? ¿Tengo paz en mi corazón? La Biblia lo dice por todas partes que Satanás trabaja muy duro para tentarnos con el pecado. Ahora, vamos a hablar sobre David, Betsabé y Urías por unos minutitos. Aquí está un hombre que ama a Dios. David, el salmista, el pequeño pastorcito que fue ungido para ser rey. Él tenía un corazón conforme al de Dios. Y en Primera de Reyes 15:5 dice algo interesante. Porque David hizo lo correcto a los ojos del Señor y no se apartó de nada de lo que él le mandó todos los días de su vida, excepto en el asunto de Urías el hitita. Así que parece ser que David hizo todo bien, excepto que cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo. Bueno, eso es bastante serio para alguien que parece estar haciendo todo lo demás bien. Y no solo eso, después de hacer esa cosa terrible, él ignoró su pecado por un año antes de arrepentirse. Y puede ver salmos donde él dijo, antes de arrepentirme me sentía miserable. Todo dentro de mí se sentía miserable. Y en el Salmo 51 es su oración de arrepentimiento y es tan hermosa. Pero en 2 de Samuel 11, del 1 al 10, aunque no voy a leerlo todo, pero esto me parece tan impactante. En la primavera, cuando los reyes salían a la batalla, David envió a Joab con sus siervos y todo Israel y devastaron a los amonitas, esa tierra, y sitiaron Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Bueno, ese fue el primer error de David. No estaba donde se suponía que debía. Era un rey y cuando los reyes salían a la batalla, David no salió, se quedó en casa. Y ahí fue cuando estaba en el techo paseándose y vio a Betsabé que se estaba bañando. Y no significa que estaba en el techo del vecino. Él pudo haber estado mirando hacia el patio o viendo por la ventana. Pero él la vio bañándose. E interesantemente, yo hice un pequeño estudio y parece ser que ella solo tenía quizás entre 12 y 14 años. Claro, se casaban mucho más jóvenes antes que
hoy en día, pero ella era una niña joven. Y él tuvo lujuria por ella y la llamó a que viniera a su casa. Y él tuvo sexo con ella. Bueno, podrían decir, ¿por qué no resistió ella? Él era el rey. Ella era una jovencita y seguramente sintió que no tenía otra opción. Bueno, las cosas se vuelven aún más interesantes. Resulta que quedó embarazada. Y ella se lo dice a David, estoy embarazada. Bueno, David trajo al esposo Urías a casa del campo de batalla bajo el pretexto de que descansara en su casa, esperando que él fuera a su casa a dormir con su esposa y que él pensara que ese hijo era suyo. Así que David le dice, ve a tu casa, disfruta, descansa, ve a tu esposa. Básicamente fue lo que le dijo. Pero Urías no lo hizo, no volvió a su casa. Pero Urías durmió a la puerta del palacio del rey junto con sus siervos y no bajó a su casa. Y cuando le dijeron a David que Urías no había ido a su casa, David le dijo a Urías, ¿no has venido de un largo viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Ahora, para empeorar las cosas, Urías era uno de los valientes de David. Él tenía 37 hombres que eran llamados sus valientes. Y él era uno de sus compañeros más cercanos. Y David pudo haber tenido a cualquier mujer que quería como esposa, pero se robó la de Urías. Urías no quiso ir a su casa, a su esposa, porque todos los demás soldados estaban en el campo de batalla peleando. Y él no sintió, él era un hombre de integridad, no sentía como que él debería ir y disfrutar con su esposa y tener una noche de descanso, una buena comida y los demás sufriendo. Así que David envió a Urías al frente de batalla, pero luego él dio órdenes para que lo colocaran en la primera fila para que lo mataran. Wow. Después de un tiempo, él trajo a Betsabé a su casa y la tomó a ella por esposa. Y en el Salmo 51, después que Natán el profeta lo confrontó a través de una parábola que le contó, y no hay tiempo para entrar en todo eso, pero esto lo llevó a un lugar de arrepentimiento. Y notará el quebrantamiento en David si se toma el tiempo de leer el Salmo 51. No tengo tiempo para leerlo todo, pero él dijo, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu constante amor, conforme a la multitud de tus tiernas misericordias y amorosa bondad, borra mis transgresiones. Lávame enteramente y repetidamente de mi iniquidad y culpa y límpiame y hazme enteramente puro de mi pecado. Pues estoy consciente de mis transgresiones y yo las reconozco. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿No le cae mal eso cuando su pecado está siempre en su cara? Contra ti, solo contra ti he pecado. Bueno, yo creo que pecó contra Betsabé también. Y Urías, y yo he hecho lo que es malvado a tus ojos, por lo que eres justificado en tu sentencia e irreprochable en tu juicio. Y luego él sigue. Y luego llega a un lugar donde él dice, he aquí, tú deseas verdad en el hombre interno. David había llegado a un lugar de confrontar la verdad. Yo estoy en pecado. Lo que yo hice estuvo mal. Yo tomé la esposa de otro hombre, lo mandé a matar. Ahora estoy viviendo con ella. ¿Y saben qué? Dios perdonó a David, pero ¿saben que desde día en adelante él nunca pudo vivir sin guerra? Siempre estuvo en guerra. Y el hijo que ella esperaba murió. Y eso rompió el corazón de David. Él tuvo 6 o 7 esposas, pero Betsabé era su favorita. Yo no entiendo eso, las múltiples esposas que tenían entonces, porque no era la voluntad de Dios. Pero parece que mucha gente en el Antiguo Testamento operaba en su voluntad permisiva. No queremos engañarnos a nosotros mismos. Hay que enfrentar la verdad. Oh Dios, muéstrame verdad. Muestra a nuestra audiencia hoy la verdad.
Si hemos pecado contra ti, Dios, por favor, muéstranoslo, ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos. Te amamos, Señor, y queremos ser como Jesús. Ayúdanos. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.